Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Hoy vamos a hacer el segundo ejemplo de movimiento parabólico para estudiantes de secundaria. Abajo te voy a dejar el link de mi página web, donde puedes ver en orden los videos del tema de física mecánica para estudiantes de secundaria. El ejemplo dice: se lanza una moneda con una rapidez de 30 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con horizontal. Determine primero el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima alcanzada por la moneda, el alcance máximo y trace gráficas físicas. Bueno, vamos a ver cómo sería ese movimiento en dos dimensiones. Entonces sabemos de que la altura inicial es 0. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque no mencionaron, no nos dicen que lo lanzaron de cierta altura, simplemente nos dicen que lanza una moneda con un ángulo de 30 grados, entonces voy a poner mi sistema de referencia así sería el eje X, decirlo horizontal, y el eje Y, el vertical. Vamos a modificar la gravedad. La gravedad de la Tierra es de 9.8, pero nosotros casi siempre la trabajamos con una gravedad de 10. Vamos a modificar el ángulo, 30 grados, y la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Modificamos aquí la velocidad de 30. Mirando ese simulador de GeoGebra, vemos de que el cuerpo hace ese tipo de movimiento. En ese momento llega a una altura máxima y llegaría al suelo aproximadamente casi a 80 metros. En 78 con algo, y que la altura máxima se logra antes de 40 metros en X, con una altura como de 11.2425 en Y. De que la altura máxima sería 11.25 metros y el alcance horizontal sería de 78-79 metros aproximadamente. Entonces así se movería el cuerpo, de esa manera como lo apreciamos en el simulador de GeoGebra. Entonces vamos a sacar los datos. Los datos serían el ángulo de 30 grados, una velocidad de 30 metros por segundo. Ya vimos cómo sería el movimiento de esa moneda. Aquí vemos un gráfico que nos muestra en cada instante conceptos fundamentales de física. Por ejemplo, esa sería la velocidad inicial de 30 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. A medida que va subiendo el cuerpo, notamos que la velocidad en Y se va haciendo menor, hasta que en ese punto la velocidad en Y es 0 y aquí la velocidad en Y sería negativa. Esta velocidad en Y sería de misma magnitud que esta, salvo que negativa. Este sería el alcance horizontal máximo. Notamos que la velocidad en X es constante, en ningún momento cambia la velocidad en X. Y que la gravedad apunta siempre hacia abajo. Entonces vamos a trabajar con las ecuaciones físicas. Tenemos para Y que la posición se calcula con esta expresión que vemos acá. Y la velocidad se calcula con esta expresión. Vamos a trabajar con esta. Profe, ¿por qué con esa ecuación? Esa es una excelente pregunta. Punto más alto. En el punto más alto la velocidad en Y es 0. Entonces, por eso voy a tomar la fórmula de velocidad, esta fórmula de velocidad, y pongo 0. 0 igual a la velocidad inicial que es de 30, seno del ángulo que es 30 grados, la gravedad que la vamos a asumir de 10, es 9.8, pero la asumimos de 10 para simplificar cálculos. Notemos que la única incógnita aquí es el tiempo. Seno de 30 es un medio, 30 por un medio me daría 15, ese menos 10 pasaría aquí a sumar, quedaría 10t igual a 15, el 10 pasa a dividir, y 15 dividido 10 me daría 1.5. ¿Qué significa eso? Significa que el cuerpo desde aquí hasta llegar al punto más alto se demora 1.5 segundos. Por lo tanto, para bajar también se va a demorar otros 1.5 segundos. Para la altura máxima, ahí sí vamos a utilizar la fórmula de posición. Entonces, posición inicial es 0, velocidad inicial 30, seno de 30 por 1.5, que es el tiempo que le toma a la moneda para llegar al punto más alto. Un medio que vemos acá, la gravedad de 10, y acá 1.5 al cuadrado. De aquí a acá el único cambio es la potenciación, porque se está respetando la jerarquía en matemáticas. Recuerde que primero son paréntesis, después potenciaciones, multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Entonces 1.5 por 1.5, porque es 1.5 al cuadrado, me daría 2.25. Aquí de aquí a acá lo único que hicimos fue el cambio de seno de 30. Seno de 30 es un medio, es un ángulo notable. Notemos que lo demás sigue igual. 30 por un medio por 1.5 me daría 22.5. Un medio por d me daría 5. 5 por 2.25 me daría 11.25. Y a 22.5 le restamos 11.25 me daría 11.25 metros. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Por ejemplo, el cuerpo cuando está, es más o menos por aquí. Nos está diciendo que la altura máxima del cuerpo es de 11.25 metros. Profe, yo no estoy viendo el 1.5 que le dio ahorita, yo no lo veo en esta gráfica. Recuerde que este es un gráfico de trayectoria, aquí no hay gráfico de tiempo. Eso simplemente me está diciendo
en Y, cuántos metros avanza y cuánto avanza en X. De esta forma es como lo vería un observador que estuviera mirando el movimiento parabólico. Bueno, el alcance máximo, entonces lo hacemos con fórmulas para X. Recuerde que Y tiene sus ecuaciones, X tiene sus ecuaciones. Las ecuaciones para X es lo que vemos acá. El X final se calcula como la velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. La velocidad inicial es 30 por coseno del ángulo, que me dijeron que era 30 por un tiempo de 3. Profe, ¿de dónde salió ese tiempo de 3? Porque si se demora 1.5 subiendo, se demora 1.5 bajando. Profe, ¿por qué necesitamos todo el tiempo? Porque yo quiero calcular la distancia que hay de aquí hasta acá. Ese es el alcance horizontal máximo. Y si se demoró 1.5 subiendo, pues se va a demorar 1.5 bajando. Por eso en esa ecuación nosotros vamos a colocar el tiempo total. Coseno de 30, recordamos de que es raíz de 3 sobre 2, que eso aproximadamente 0.866, bueno, aproximadamente sería 0.87. Entonces sería 30 por 0.87 por 3. 30 por 0.87 por 3 me daría 78.3. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí nos está mostrando, lo que nos está mostrando por acá, que cuando llega al suelo, cuando Y valga 0, porque aquí va a ser 0, aquí es una aproximación cuando sea 0, X va a valer 78.3 aproximadamente. Pues aproximadamente cuando llegue ya al suelo va a ser 78.3 metros aproximadamente. Entonces ya tenemos cómo se calcula el alcance máximo horizontal. Vamos a hacer las gráficas en Y. Entonces, ¿cómo hacemos las gráficas? Ponemos eje Y, eje X. El eje X acá, cada cuadrito lo va a poner a valer día 1. Profe, ¿por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo en segundos, como se ve acá. Y va a ser un total de 3 segundos porque se demoró 1.5 subiendo, 1.5 bajando. Entonces hay 3 puntos importantes. Ponemos este. ¿Qué significa este? Que cuando el tiempo es 0, él no ha ganado nada de altura, es decir, empieza su movimiento. Estamos en Y, ¿no? Por eso aquí hay Y, paréntesis metros. Cuando sea 1.5 segundos, alcanza su máxima altura, que es 11.25 aproximadamente acá. Y el otro tiempo que debemos colocar es que cuando valga 3 segundos, él está otra vez en el suelo. Ahora, ¿qué vamos a dibujar ahí? Recordemos cuando vimos los videos de movimiento uniformemente acelerado, que cuando hay aceleración constante, el gráfico de posición-tiempo es una parábola. Como la gravedad es la aceleración, es una parábola que abre hacia abajo. Entonces lo vamos a dibujar de esta manera. Trazamos la parábola así. Y ahí tengo mi gráfica de Y versus tiempo. Para la gráfica de velocidad en Y versus tiempo, entonces primero vamos a hallar la velocidad inicial. La velocidad inicial en Y sería velocidad por seno de teta. Eso sería velocidad inicial 30, seno de 30 grados. Seno de 30 es un medio, recuerden eso. Y 30 por un medio me daría 15 metros por segundo. Entonces, vamos a marcar 3 puntos importantes. Primer punto. Cuando el tiempo valga 0, la velocidad, bueno, acá me equivoqué. Nos dio fue 15, entonces este no va a ser 30. Entonces vamos a suponer que aquí hay que corregir. Acá sería 5, 10, 15, ¿sí? Entonces cuando el tiempo valga 0, acá sería... Cuando el tiempo valga 1.5 lo vamos a poner acá. Profe, ¿por qué ahí? Porque la velocidad va a ser 0. Recuerden que esa es la gráfica de velocidad-tiempo para Y, para un tiro parabólico. Entonces, cuando valga 1.5 segundos, la velocidad es 0. Cuando valga 3, va a valer el mismo valor que tenemos acá, pero negativo. Entonces acá como me equivoqué, acá es 5, 10, 15. Vamos a corregir, por favor. Entonces acá sería menos 5, menos 10, menos 15. Ponemos los 3 puntos y pasamos una línea recta. Disculpen el error, muchachos. Ahí tenemos el gráfico de velocidad-tiempo para el eje Y en un tiro parabólico. Para el alcance horizontal, entonces vamos a marcar 2 puntos muy importantes. Vamos a marcar 2 puntos muy importantes. Cuando el tiempo sea 0, pues en X no ha avanzado nada. Entonces aquí X, paréntesis metros, no ha avanzado nada. Y cuando ha pasado 3 segundos, sabemos que alcanza una distancia de 78.3 metros más o menos. Entonces 78 aproximadamente es ahí. Y pasamos una línea horizontal, no curva. Recuerden que el movimiento en X es un movimiento uniforme. Cuando el movimiento es uniforme, la gráfica de espacio-tiempo son funciones lineales o afines, o simplemente segmentos de recta, para que no nos confundamos con ese concepto. Para la velocidad en X, recordemos de que es un movimiento uniforme, su velocidad es constante. Entonces sería, la velocidad en X se calcula como velocidad por coseno de teta. Sería 30 por coseno de 30 aproximadamente 0.87, 30 por 0.87 aproximadamente sería 26. 26 con algo, 26.1 o 25.9 aproximadamente. Vamos a marcar 2 puntos interesantes, es cuando el tiempo valga 0, la velocidad es de 26,
Y cuando el tiempo valga 3, también va a valer lo mismo 26, porque la velocidad es constante. Entonces sería una línea horizontal como vemos ahí. Y ahí tenemos el ejemplo con los gráficos físicos. Espero que hayan aprendido mucho. Los invito a visitar mi página web, a visitar mi canal de YouTube y a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver el video.